Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Lillian Gish. Ella fue una actriz estadounidense que conquistó a toda una nación con sus expresiones, su mirada y su aire inocente, convirtiéndose en una de las actrices más admiradas y solicitadas del cine mudo, llegando a tener una verdadera época dorada durante dicho periodo. Esta biografía es realizada por petición de Daniela Mansilla. Lillian Diana Gish nació el 14 de octubre de 1893 en Springfield, en Ohio, en los Estados Unidos. Fue hija de James Lee Gish y de la esposa de este, Mary Robinson McConnell. El matrimonio tuvo dos hijas en común, Lillian y Dorothy. La niña tenía sangre escocesa corriendo por sus venas por vía materna y alemana por vía paterna, aunque también hay constancia de que tenía antepasados ingleses, franceses e irlandeses. Cuando Lillian tenía alrededor de un año, su padre abrió una tienda de dulces en la ciudad de Dayton, en Ohio, pero poco después su progenitor se marchó a la ciudad de Nueva York, quedándose su madre al cargo de dicha tienda y de las dos hijas que había tenido en matrimonio. Pero la economía familiar no pasaba por aquel entonces por un buen momento, y finalmente su madre decidió abandonar la ciudad de Dayton para instalarse en Nueva York junto a sus dos hijas pequeñas, alquilando así como pudo un apartamento en Manhattan, pero poco después su padre acabaría abandonándolas. Su madre pronto se empezaría a ganar la vida como dependienta de unos grandes almacenes y alquilaría una serie de habitaciones a algunas jovencitas que aspiraban a convertirse en grandes actrices. Es así como su madre Mary fue convencida por una de ellas para unirse al mundo de la actuación, debido a que su progenitora era considerada como una mujer bonita, de buen porte y cierta gracia. Así que empezó a actuar en un teatro neoyorquino, representando el papel de mujer ingenua. Al adentrarse su madre en el mundo de la actuación, una de las amigas de esta, la actriz Alice Niles, le pediría permiso para llevarse a Lillian de gira junto a ella, debido a que la pequeña encajaba a la perfección con el estilo de niña que se estaba buscando para salir en escena junto a dicha actriz en la obra de teatro que ésta estaba representando, algo que fue aceptado por su madre Mary. Lillian inició aquella gira junto a la actriz Alice Niles y su primera actuación fue en un pequeño pueblo de Ohio llamado Racington. Apareciendo el nombre de la niña en el cartel que anunciaba la obra, siendo conocida por aquel entonces como Baby Lillian, teniendo para entonces ella unos 5 años de edad cuando empezó sus andanzas en el mundo de la actuación. Tras finalizar aquella pequeña gira, Lillian regresó a Nueva York junto a su madre, pero para entonces la familia sufría de serios problemas económicos. Por esta razón, se instalaron temporalmente en la ciudad de Massillon, en Ohio, lugar donde fueron acogidas por unos tíos suyos. Después regresaron a Nueva York, donde empezaron a buscar algún trabajo dentro del mundo de la actuación, logrando así unirse a una compañía teatral con la que iniciarían una serie de giras por distintos puntos de los Estados Unidos. Lillian y su hermana Dorothy empezaron a actuar cuando eran tan solo unas niñas, realizando así distintas giras por todo el país donde realizaban pequeñas actuaciones, representando a los hijos de los protagonistas de las obras teatrales. En ciertas ocasiones, aquellas giras eran muy largas, especialmente en las épocas donde solía acudir más gente al teatro, ocasionando esto que Lillian y su hermana estuviesen meses sin ver a su madre, quien a lo mejor trabajaba en ese momento para otra compañía teatral y se encontraba realizando una gira distinta,
siendo algo que hizo madurar tempranamente a ambas hermanas. Cuando aquellas giras finalizaban y era temporada baja para el teatro, la familia se volvía a reunir en la ciudad de Nueva York, esperando allí a ser de nuevo contratadas por otra compañía teatral. Mientras tanto, se ganaban la vida como buenamente podían, realizando todo tipo de trabajos. Un día, mientras buscaban trabajo en un cine, conocieron a la actriz Charlotte Hennessy, quien también se intentaba ganar la vida como actriz de teatro y era madre de 3 niños actores. Así que para ahorrar gastos, ambas familias empezaron a compartir por algún tiempo un mismo apartamento en la ciudad de Nueva York. Gracias al dinero que fue ahorrando su madre con los trabajos que iba realizando, esta logró montar un puesto de dulces en el parque de atracciones de Fort George de Nueva York. Mientras tanto, las hermanas se iban ganando algunas monedas, posando para distintos artistas y fotógrafos. Después, Lillian logró tener un puesto dentro de la compañía de la famosa actriz francesa Sarah Bernhardt, y posteriormente se unió a la compañía del actor y cantante Fisk O'Hara, realizándose largas giras que la obligaron a permanecer lejos de su madre. Según fueron creciendo las hermanas, éstas empezaron a recibir menos papeles debido a que ya no podían interpretar papeles infantiles. Así que ante los problemas económicos que volvió a sufrir la familia, su madre decidió invertir todo lo que tenía ahorrado y se mudaron a la ciudad de San Luis Este, lugar donde abriría una tienda de dulces y de palomitas al lado del cine Majestic Theater. Mientras su madre lograba mantener a la familia con aquel negocio de dulces, Lillian y su hermana Dorothy pasaban muchas horas en dicho cine, donde un día quedaron fascinadas al ver en la gran pantalla a su amiga y antigua compañera de apartamento, Mary Pickford, hija de la actriz Charlotte Hennessy, apareciendo esta en la película Lena y los gansos. Mientras su madre seguía al frente de aquel nuevo negocio familiar, Lillian fue enviada al convento local de las Ursulinas, lugar donde recibiría clases de distintas materias y aprendió a hablar francés. Pero una vez más, el destino de la familia cambió cuando aquella tienda de dulces que regentaba su madre se incendió, y como no tenían ningún tipo de seguro, se quedaron sin nada. Algo que obligó a la familia a regresar a la ciudad de Massillon, en Ohio, donde una vez más serían acogidas por sus tíos. Durante aquella nueva estancia, su madre Mary recibió una carta por parte de su cuñado Alfred, donde la comunicaban de que su marido James se encontraba muy enfermo por culpa de la mala vida que había llevado, debido a que era alcohólico. Lillian sería enviada a la ciudad de Shawnee, en Oklahoma, para visitar a sus tíos paternos y que éstos la llevasen a ver a su padre, que estaba ingresado en un hospital cercano. Pero sus tíos la dijeron de que su padre se encontraba muy débil y que no podría aguantar tal reencuentro, debido a que su padre estaba internado por problemas mentales, haciendo aquel largo viaje en vano. Así que la muchacha, una vez más, regresó junto a su madre y su hermana Dorothy, mientras su padre permaneció ingresado en aquel hospital hasta que finalmente falleció un año después. Tras haber realizado aquel viaje en vano, la familia regresó a la ciudad de Nueva York para volver a buscar algo de fortuna sobre los escenarios, pero una vez más les sería un tanto complicado. Por esa razón decidieron visitar a su amiga y antigua compañera de apartamento, Mary Pickford, quien se encontraba trabajando en ese momento para una compañía cinematográfica, asegurando a su amiga que se ganaba más dinero con el cine que con el teatro, algo que animaría a las hermanas a probar suerte en el mundo del cine. Su amiga, Mary Pickford,
presentó a las hermanas Gies al director David Griffith, quien buscaba en ese momento a 2 chicas jóvenes para su nueva película, El enemigo invisible, quedando dicho director encantado con las hermanas y les daría un papel en su película. Incluso llegaron a actuar como extras junto a su madre Mary en la película 2 hijas de Eva. Pero aquellas primeras experiencias cinematográficas no fueron del agrado de la familia, debido a que tan solo trabajaron por unos pocos días en aquellos rodajes y buscaban algo más estable, como las largas giras teatrales que podían durar hasta unos cuantos meses. Lillian llegaría a escribir en sus propias memorias que al principio el mundo del cine le pareció un tanto extraño y confuso, siendo muy diferente al teatro que su familia tanto conocía. Pese a su rechazo inicial hacia el cine, las hermanas Gies recibieron muy buenas críticas por su aparición en la película El enemigo invisible. Por esta razón serían contratadas de nuevo por el director David Griffith para aparecer en el cortometraje conocido como El corazón maternal y en la película Judith de Betulia, siendo esta última una de las primeras producciones de gran escala que realizó dicho director, teniendo para entonces Lillian unos 20 años de edad cuando actuó en tales películas, mientras que su hermana Dorothy tenía 15. Tras cosechar cierto éxito con tales películas, las hermanas acabarían tomando caminos por separado y Lillian pronto empezó a participar en otras grandes producciones cinematográficas, como por ejemplo El nacimiento de una nación, Intolerancia o Lirios rotos. La actriz pronto destacó por ser una joven promesa que se tomaba muy en serio su profesión y se dejaba la piel en cada escena, aparte de que trabajaba incansablemente durante horas y se adaptaba muy bien a cada papel. Es más, durante la grabación de Las 2 tormentas, Lillian tuvo que grabar sobre el hielo, metiendo así la mano en el agua helada durante la filmación de la escena, pero esto ocasionaría que acabase sufriendo una serie de lesiones en los nervios de la mano, una dolencia que la acompañaría durante bastante tiempo. La actriz se tomaba tan en serio sus papeles que hasta en ciertas ocasiones descuidaba su propio descanso y alimentación, sufriendo algún que otro desmayo durante las grabaciones o las presentaciones a causa del excesivo cansancio que tenía o la anemia que padecía. Gracias a su participación en la película Las 2 tormentas, Lillian se ganó el cariño del público y recibió muy buenas críticas, convirtiéndose en una de las actrices más valoradas y admiradas del cine mudo de aquel entonces, pasando a ser conocida como la primera dama del cine americano. Lillian no solo se dedicó a actuar durante sus primeros años como actriz del cine mudo, sino que llegó a dirigir una película de comedia conocida como Remodelando a su marido, dirigiéndose a su hermana Dorothy durante esta grabación, además de obtener el apoyo del director David Griffith y de su equipo. Pero Gies acabaría mostrando cierto rechazo al tema de dirigir otra película, asegurando que era un trabajo solo para hombres. Según se cuenta, Lillian y el director David Griffith tuvieron una relación muy cercana, tanto que siempre se ha insinuado de que su relación fue más allá de la amistad y del trabajo, llegando a mantener una relación amorosa, aunque esto no fue confirmado por ninguna de las dos partes. La propia actriz siempre fue muy recelosa de su vida privada y nunca habló públicamente de su vida amorosa. Ella nunca se casó y no tuvo hijos, aunque sí se la ha relacionado con distintos hombres. Incluso ella misma llegó a decir esta frase: «He amado a muchos hombres, pero nunca me he enamorado». Lillian pudo haber mantenido una serie de romances con distintos hombres. Por ejemplo, en el año 1923 conoció al productor Charles Duell,
durante la grabación de la película La hermana blanca, surgiendo entre ellos un supuesto romance que llevó a dicho productor a divorciarse de su esposa para intentar casarse con la actriz. Pero según se cuenta, la verdadera intención de Charles Sewell era la de controlar la carrera cinematográfica de Lillian y ganar más dinero. Así que la actriz pronto se mostraría cansada de este romance y se negó a seguir trabajando con el productor, algo que ocasionó que éste decidiese demandarla por incumplimiento de contrato. Pero por suerte, ella logró ganar tal demanda. Aquel proceso judicial no afectó a la carrera de Lillian. Es más, sería recordada por comer zanahorias ante el tribunal y los testigos, asegurando que eran un tónico para calmar sus nervios. Lillian trabajó con distintos directores y productores durante años, hasta que un día, en 1925, le llegó una oferta de trabajo muy interesante por parte de la compañía cinematográfica Metro-Goldwyn-Mayer. En un principio, la actriz no quiso aceptar tal oferta, pese a que ésta podría impulsar aún más su carrera y ganaría más dinero. Pero finalmente, Lillian se vería forzada por el director David Griffith a aceptar tal propuesta laboral, algo que hizo a regañadientes. Durante esta nueva etapa, trabajando para la Metro-Goldwyn-Mayer, la actriz participó en grandes producciones cinematográficas como La letra escarlata, además de que siguió mostrándose como una mujer muy comprometida con su trabajo. Ella exigió que le bajasen el sueldo para invertir ese dinero en la producción y en los efectos de las películas en las que participaba, prefiriendo cobrar menos para que las películas tuviesen una mejor calidad. También se metió mucho en los papeles, como ya era habitual. Durante la grabación de la película La Bohème, ella estuvo 3 días sin comer y sin apenas ingerir líquidos, adaptándose hacia la muerte de su personaje. Pero su estado era tal que el propio director de la película, King Vidor, pensaba que en realidad estaba rodando la muerte de su gran estrella. En el año 1928, Lillian rodó su última película para la compañía Metro-Goldwyn-Mayer, titulada El viento. Pero por desgracia, esta producción no fue al principio bien recibida por el público, debido a que en ese momento surgió el cine sonoro y las películas mudas quedaron un tanto anticuadas, algo que fue una gran desilusión para Lillian, debido a que El viento fue una de sus películas favoritas y desgraciadamente no sería bien valorada hasta muchos años después, siendo considerada actualmente como una de las mejores películas mudas de la historia. La llegada del cine sonoro afectó bastante a la carrera de Lillian, debido a que ella, como otras tantas estrellas femeninas del cine mudo, eran admiradas por su expresividad y su belleza, siendo vistas como inocentes y puras. En cambio, tras rodar su primera película sonora en el año 1930, que se tituló Una noche romántica, la imagen que se publicó sobre la actriz cambió radicalmente. Ella dejó de ser vista como una mujer inocente y aniñada, sino que la verían como ingenua y simplona, siendo también muy duramente criticada por otras actrices que se iban abriendo paso en el mundo del cine, como es el caso de Louise Brooks. Lillian se negó a participar en algunas producciones cinematográficas o a protagonizar algún escándalo con otras actrices, como le exigían algunos productores o directores para seguir en lo más alto. Por esta razón, decidió abandonar temporalmente el mundo del cine y regresó al teatro, que sería su verdadera pasión. La actriz volvió a brillar en sus representaciones teatrales, aunque de vez en cuando volvió a participar en alguna que otra película a lo largo de su vida,
aunque sin duda la cantidad de películas sonoras en las que participó es bastante inferior al de películas mudas. En un principio, la actriz fue una de las grandes opositoras del cine sonoro, considerando que el sonido y las voces mataban todo el encanto del cine. Por esta razón, hizo algunos guiños al cine mudo durante algunas de sus actuaciones en películas sonoras. La llegada del cine sonoro no solo cambió la carrera de la actriz, sino que a finales de la década de 1920 también cambió su vida privada al conocer al crítico y editor teatral George G. Nathan, con quien iniciaría una relación amorosa que duró casi toda la década de 1930. Durante los 10 años que permanecieron como pareja, Nathan le propuso matrimonio a Lillian en diferentes ocasiones, pero ésta siempre rechazaría todas y cada una de aquellas propuestas matrimoniales. Lillian siempre fue una mujer muy recelosa de su vida privada y nunca habló públicamente de su vida amorosa, pero se cree que no quiso casarse con Nathan por diferentes razones. Una es que el escritor tenía ciertos comportamientos que no agradaban demasiado a la actriz y no quería compartir su vida con él mientras éste no cambiase. En cambio, otra versión dice que rechazó tales propuestas al enterarse de que Nathan era judío. Algunos dicen que Lillian era antisemita, mientras que otros desmienten esto, asegurando que la actriz se sintió muy molesta por haber ocultado a Nathan ciertos aspectos de su vida y ya no confiaría tanto en él. Finalmente, tras 10 años de relación, la pareja se acabaría separando y Nathan se acabaría casando años después con la actriz Julie Haydon. Lillian iría intercalando proyectos tanto en el cine como en el teatro, manteniéndose bastante activa en el mundo de la actuación. Incluso llegaría a hacer algunas apariciones en televisión y en la radio. La actriz se había propuesto en varias ocasiones para representar algún papel en películas que llegan a tener un gran éxito, como es el caso de Lo que el viento se llevó, pero finalmente serían otras actrices los que interpretaron tales papeles. Lillian asumió un rol más secundario en la gran pantalla, llegando a ser bastante valorada por su papel en la película La noche del cazador, en 1955. La actriz siempre estuvo muy cerca de su hermana Dorothy y de distintas amistades suyas, como por ejemplo las actrices Mary Pickford y Helen Hayes. Es más, estaba tan unida a esta última que Lillian fue la madrina del hijo de esta, el actor James MacArthur. Pese a dedicar su vida al teatro, Guest fue una mujer de ideas claras a lo largo de toda su vida. Ella se hizo vegetariana durante su juventud porque rechazaba la idea de matar animales para comer. También fue una gran seguidora del Partido Republicano y fue amiga del presidente Ronald Reagan. Además de que ella llegara a expresar públicamente parte de sus ideas políticas y se mostraría como una gran defensora del antiintervencionismo. Es más, la propia actriz llegó a asegurar que formaba parte de una lista negra y que esto marcó su carrera, debido a que no era bien aceptada en distintos círculos sociales por su implicación en la política. El último papel que representó Guest en la gran pantalla fue Las ballenas en agosto, en el año 1987, recibiendo muy buenas críticas y una gran aceptación por parte del público. Lillian acabaría falleciendo el 27 de febrero de 1993 a los 99 años de edad en la ciudad de Nueva York. Sus cenizas fueron enterradas junto a los restos mortales de su hermana Dorothy en la iglesia episcopal de San Bartolomé de Nueva York, y como ambas hermanas no llegaron a tener hijos, su enorme patrimonio fue destinado a crear unos premios que llevarían los nombres de las hermanas, aunque una parte de la fortuna de Lillian también fue entregada a su buena amiga Helen Hayes,
quien desgraciadamente también acabaría falleciendo tan solo 18 días después que ella. Lillian fue una mujer que nació para la actuación. Desde pequeña, ella participó en diferentes representaciones teatrales y pronto se embarcó en distintas giras bajo el nombre de Baby Lillian, interpretando así papeles infantiles para ayudar económicamente a su familia, llegando a actuar tanto ella como su hermana Dorothy y la madre de ambas. Gracias a su amiga Mary Pickford, Lillian se adentró en el mundo del cine mudo, llegando a enamorar a la gran pantalla con sus expresiones, su intensa mirada y su aire inocente, convirtiéndose rápidamente en una de las actrices más valoradas y solicitadas de la época. Pero por desgracia, su carrera cambió con la llegada del cine sonoro. La actriz dejó de ser vista como una mujer aniñada e inocente, perdiendo así el interés de algunos de sus admiradores. Además de que el cine sonoro no le gustaba demasiado, regresando hacia el teatro, donde volvería a brillar como actriz. Lillian se mantuvo bastante activa durante toda su vida, intercalando papeles tanto en el teatro como en el cine, además de participar en algunos programas de televisión y de radio. Pero sin duda, su época dorada fue en el cine mudo, llegando a conquistar con su mirada a toda una nación. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Lillian Gish. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que Daniela Mansilla también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros actores o actrices que como Lillian vivieron una época dorada durante el tiempo que duró el cine mudo. Y con esto me despido. Hasta la próxima.